Bien, buenas tardes o buenos días, perdón. Vamos a dar inicio a la clase teórica correspondiente. Esta es la clase número 4, que corresponde a organización del sistema nervioso, funciones nerviosas básicas y vamos a hablar un poco también de los neurotransmisores. Bien, en primera instancia, lo que quiero es que por favor apaguen sus micrófonos, los que estuvieran con los micrófonos prendidos, y las preguntas las vamos a resolver al final de la clase. Muy bien, entonces, ese es el tema que en el libro de Guyton es el capítulo 46, si no me equivoco. ¿No? 45, 46 en el libro de Guyton. Es hablar todo lo que es sobre las generalidades del sistema nervioso. Bien, estructurado, tenemos que saber que la unidad fundamental del sistema nervioso es la neurona, ¿no? Y evidentemente existen aproximadamente 100.000 millones de neuronas, ¿no? 100.000 millones de neuronas en todo lo que es el sistema nervioso. Y no solamente cuando hablamos del sistema nervioso, no solamente estamos hablando de cerebro, no solamente estamos hablando de lo que es médula, estamos hablando también de las neuronas que están ubicadas en el sistema digestivo. Sí, en el sistema digestivo hay neuronas. Y esas neuronas se denominan plexos nerviosos. Las neuronas en forma de axones están en todo nuestro cuerpo, en nuestros nervios. Entonces, la unidad fundamental básica de todo el sistema nervioso es la neurona, que está ubicada absolutamente en todo lugar donde haya inervación, donde haya aparatos, sistemas, porque prácticamente es considerado un sistema de regulación, ¿no? Y existen 100.000 millones de neuronas. Las neuronas están conformadas por una porción aferente, que es la parte que recibe la información, ¿no? Se denomina también porción sensitiva. En generalidades se ha visto ese término, ¿no? Se decía que el sistema nervioso estaba formado por una porción integradora, que sería el cerebro, el encéfalo, por una porción aferente o sensitiva, que recoge la información proveniente del exterior o del interior de un cuerpo, y por una porción eferente, que en este caso estaríamos hablando que es la porción motora, la que da una respuesta a esa porción sensitiva. Tanto la porción aferente o eferente se maneja mediante sinapsis, y esas sinapsis se deben a uniones entre neuronas y neuronas, mediante dendritas, mediante receptores dendríticos, que pueden ser de cientos por neurona, hasta tener hasta 200.000, de tener 200.000 terminaciones receptoras sinápticas, una sola neurona. ¿Se imaginan esa cantidad de uniones celulares que existe entre neurona y neurona? Muy bien. ¿Qué es una sinapsis? La sinapsis es la unión intercelular entre neurona y neurona. Esta unión puede ser en una neurona sensitiva, o sea, que recoge información, o puede ser en una neurona motora, que envía información como respuesta para hacer tal vez una respuesta muscular, una respuesta glandular, una secreción de una determinada secreción o una contracción muscular, ¿no? Y generalmente la sinapsis se transmite en dirección adelante, o sea, desde el axón hasta las dendritas. Es unidireccional, se dice. Unidireccional significa que va en una sola dirección, desde el axón hasta las dendritas. Y obviamente se comunican las dendritas con un axón, de nuevo desde el axón, de otra neurona hasta las dendritas, ¿no? Bien, hablaremos ahora, ya hemos hablado de lo que son las neuronas en sí, ¿no? Que es la parte más fundamental y básica, y que les he dicho que no solamente existen neuronas en el sistema nervioso central, que sería cerebro, cerebelo,
protuberancia, bulbo raquídeo, médula, sino también a nivel de los plexos que están ubicados en todo el aparato digestivo, a nivel muscular, a nivel donde hay inervación. Empezaremos por lo fundamental. Cuando hablamos de sistema nervioso sensitivo, es aquel que recibe y luego percibe todo lo que nos rodea del mundo exterior a través de los sentidos. Estos receptores sensitivos son los que están localizados en todo nuestro cuerpo, ya sea en la parte externa o en la parte interna de nuestro cuerpo. La mayoría de las funciones del sistema nervioso parten de estas expresiones sensitivas, simplemente es por medio de señales visuales, señales auditivas, señales táctiles, señales de sabor en el caso del gusto, temperatura, calor, frío, texturas, todo lo que es de la parte exterior o de la parte interna se recibe mediante receptores sensitivos. ¿Estamos hablando de qué? Del sistema nervioso sensitivo o aferente. Entonces, todo lo que llega del sistema nervioso sensitivo procedente de estos receptores, por ejemplo, ahorita ustedes me están escuchando, y al escuchar tienen receptores sensitivos acústicos en el oído, que los transmiten a un nervio sensitivo que es el nervio auditivo, ¿no? Y eso se va a llegar hasta el cerebro. Y así se están sentando en una mesa, perdón, en una silla o están apoyados en una mesa, esa sensación de dureza de la mesa está captada por receptores de sus brazos, está captado por receptores de sus piernas para la silla, la dureza, la temperatura de la silla. Todo eso son receptores sensitivos que los van a enviar, como ven acá en el gráfico, los van a llevar desde, puede ser la piel, en su caso de ustedes, o puede ser desde el músculo, cuando sientan que está habiendo una contracción sensitiva, o el dolor, frío, calor, o las terminaciones que captan la presión, por ejemplo, que sea más duro, más suave, que son los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Krauss, todo lo que han llevado en histología, toda esa información se lleva por medio de estos receptores a nervios sensitivos, y estos nervios sensitivos lo llevan hasta todo lo que ustedes están viendo acá. Lo llevan hasta el sistema nervioso central. ¿Hasta qué niveles? Lo pueden llevar hasta la médula espinal, o sea que aquí puede haber cuerpos neuronales, neuronas, porque generalmente, ¿qué son los nervios? Los nervios simplemente son axones, la parte de la neurona que sería la parte más larga que está fuera del cuerpo, eso es un axón, esos son los nervios. Entonces, un nervio, por decirles el nervio trigémino, o el nervio mandibular o el dentario inferior, este nervio está formado por miles y miles de axones. Y obviamente nosotros lo tocamos como si fuera una cuerdita, ¿no? Como si fuera una cuerdita blanca, blanquecina, pero en realidad es miles y miles de axones que están llevando esta información procedente de los receptores que calculan presión, dolor, calor, frío, textura, áspero, suave. Es todo lo que puedes recibir de mi sistema nervioso sensitivo, receptores, ¿no? Todo lo que es el aspecto sensorial. ¿A dónde lo llevan? Pueden llevarlo, como les digo, a la parte medular, porque hay neuronas a nivel de la parte... Al decir neuronas, me refiero a cuerpos neuronales donde hay núcleos neuronales. Lo pueden llevar a la sustancia gris de la protuberancia, que es una parte de acá, sustancia reticular gris de la protuberancia, que está localizado a nivel de la protuberancia. Lo pueden llevar a neuronas que están localizados en lo que se denomina también como mesencéfalo, que es toda esta parte, ¿no? Todo esto es el mesencéfalo o cerebro medio. Esto es el cerebro superior o encéfalo, ¿no? O lo pueden llevar al cerebelo o al tálamo, que está ubicado acá. Aquí está el cerebelo y aquí está ubicado el tálamo. Por ejemplo, el tálamo es donde recibe sensaciones dolorosas.
¿no? O lo pueden llevar a la corteza cerebral, que es la parte externa donde existe memoria. Entonces, todo lo que ustedes, por ejemplo, sientan calor de algo que están tocando, se va a ir a estos lugares, también se va a ir a partes de la corteza motora, perdón, de la corteza cerebral. Y al ir a partes de la corteza cerebral, se va generalmente a lugares donde hay memoria. Entonces van a recordar que han tocado algo frío, que han tocado algo áspero. Todo nuestro cerebro está relacionado. Entonces no se olviden, ¿sí? Cuando hablamos de receptores, estos receptores lo llevan ¿a dónde? Sensitivos. ¿Qué lugares sensitivos hay en mi cerebro? Cerebelo, tálamo, corteza cerebral, algunos niveles de la médula espinal, sustancia reticular del bulbo, la protuberancia y mesencéfalo. Todos esos lugares son considerados sensitivos. ¿Se escucha? ¿Me están siguiendo? O tal vez se ha habido la señal. A ver, confírmenme, por favor. Sí, doctor, se escucha. Ya. Entonces ya saben, ¿no? Que existe esas señales sensitivas que pueden ser, ya les he dicho, diversas, que llegan a esos lugares. Ahí hay cuerpos neuronales, miles de cuerpos neuronales. ¿Qué van a hacer? Van a procesar la información para conectarse y dar una respuesta. Y esa respuesta se denomina sistema nervioso motor o efector o parte eferente. ¿Y qué va a hacer la parte eferente? La parte eferente lo que va a hacer, va a dar una respuesta. Si están tocando algo caliente, va a dar una respuesta que va a ser la contracción del músculo esquelético, como una respuesta motora, por eso se llama motora, o sea, de movimiento muscular, y van a retirar su mano. Se va a contraer el músculo bíceps, el cuadríceps, etcétera, todos los músculos, los ligamentos. Todo eso hace el sistema nervioso efector o motor, que le ha dado una respuesta a lo que era el sistema nervioso sensitivo, que ha llegado a esos lugares, entonces se conectan con otros lugares que son motores, porque en el cerebro todo es una maraña de conexiones. Ya les he dicho que una neurona puede tener conexión con otra neurona hasta 200,000 lugares en una sola neurona para conectarse con otra neurona. ¿Se imaginan el grado de conexión? Es terrible, es abundante. Ahora, esa respuesta no solamente puede ser contracción de un músculo esquelético, esa respuesta puede ser contracción de músculo liso, ¿no? O esa respuesta puede ser secreción de glándulas endocrinas, ¿no? Tantas glándulas endocrinas que conocemos, lo que es el páncreas, la glándula suprarrenal, las glándulas salivales internas, o ya que son mixtas, entonces las glándulas lagrimales, etcétera, en sí, glándulas que pueden ser exócrinas o endócrinas, ¿no? Endócrinas que generan hormonas. Entonces, esas son las respuestas de nuestro sistema motor a todo lo que llegue. Por ejemplo, si me llega mucha luz, ¿dónde están los receptores? Dígame, ¿dónde se encuentran los receptores para la luz? A nivel de los ojos. Estos receptores van a mandar información al nervio óptico que actúa como un sistema sensitivo, lo lleva hasta estos lugares. En el caso del nervio óptico, no lo va a llevar a la médula, por ejemplo. En el caso del nervio óptico, lo lleva directamente a la protuberancia, que está más arriba, por la ubicación, ¿no? El ojo está acá, perdón, y tiene que venir hasta acá, por medio del nervio óptico, y obviamente llega hasta la corteza, a lugares de conocimiento, de memoria, llega hasta el mesencéfalo, porque ahí hay lugares relacionados con lo que es la parte del sistema límbico y las emociones. Entonces, si ustedes están viendo una torta, se van a emocionar, etcétera, ¿no? O puede haber simplemente, y la respuesta va a ser, en este caso, si es mucha luz, va a ser cerrar los ojos, eso es contracción del músculo, ¿no? O en este caso va a ser tal vez antojarse de algo, eso es contracción de querer tragar saliva porque vas a exceder vas a empezar a secretar saliva porque te has antojado a partir de esa imagen que has tenido de comida favorita que hayas visto. Entonces secretas
secreciones por las glándulas. Entonces, tu sistema digestivo empieza a secretar enzimas porque piensa que va a comer. Tu saliva empieza a secretarse. Entonces, se dan cuenta, siempre hay una respuesta para todo, ya sea glandular, endocrina, exócrina, o sea de músculo liso o de músculo esquelético. ¿Se entiende? Hola. ¿Están ahí? Sí, doctor. Okay, sí, doctor. Ok, muy bien. Es que ahora no tengo mucha vuelta con esto de la computadora, estoy sin cámara. Procesamiento de la información. Bueno, vamos a ver la función integradora. Entonces, ya saben, ¿quién procesa toda esta información? Es en sí las neuronas, los cuerpos neuronales. Las dendritas, los axones de las neuronas solo sirven para transmitir. ¿Quién procesa? Es el cuerpo neuronal, ¿no? Ahora, hay respuestas motoras que generalmente se procesan y que generalmente se descarta, dice, el 99% de la información por falta de interés o importancia. O sea, nuestro cerebro realmente está recibiendo información de todo tipo y solamente va a procesar la que, o se va a hacer consciente la que creemos que es importante para nosotros. ¿Cómo? Para que me entiendan. A ver, ahora que yo estoy hablando con ustedes, ¿qué informaciones yo estoy recibiendo en el momento de hablar con ustedes? Primero, mi sistema nervioso está procesando una información de movimiento de lengua, movimiento de labios, movimiento de músculos faciales. Estoy escuchando también lo que ustedes me dicen. A la vez estoy viendo, estoy respirando. Mi sistema digestivo está procesando algo que he desayunado. Estoy produciendo movimiento a nivel de mis glándulas salivales, de mis glándulas digestivas. Estoy recordando algo para darles, estoy haciendo funcionar la corteza cerebral, la parte memorística. Por ahí alguien al mismo tiempo va a prender su cámara, perdón, su micrófono y va a empezar a hablar. Entonces voy a empezar a renegar, se va a activar el sistema límbico, se activa la amígdala. Y entonces voy a recordar que en alguna ocasión no he podido dar la clase porque había muchachos que encendían su micrófono. Entonces todo sucede en cuestión de milisegundos. Miles y miles de neuronas transmitiendo diferentes informaciones, ¿no? Entonces, muchas de esas informaciones no las noto yo. Eso quiere decir que se descarta el 99% de la información, ¿no? Pero en realidad lo que yo pongo atención es solamente a unas cuantas, ¿no? Generalmente es a lo que estoy hablando, a lo que estoy viendo, las más importantes, y a lo que estoy pensando. Pero de que yo esté sintiendo que mi asiento está un poco frío ahorita o que se está calentando un poco, se descarta para hacerlo consciente, pero en realidad la información está presente, ¿no? Ahora, la información importante se encamina hacia las regiones motoras e integradoras, o sea, hasta el cerebro. Y la información que no es tan importante se procesa a nivel medular, por ejemplo, a nivel de la médula espinal, donde hay neuronas, donde no necesita mucha elaboración, mucho procesamiento. Pero las que necesitan, digamos, mucho procesamiento, como hablar, observar y escuchar en ese momento y pensar, se van hasta la corteza cerebral, se van hasta la médula, perdón, hasta, no solo la médula, a todo lado van. Pero las más básicas se quedan en la médula, por ejemplo. Las respuestas motoras. Ok, entonces, cuando yo tengo un cometido de la sinapsis en el proceso de la información, tengo dos vías. Una vía que es la facilitadora para una sinapsis, que quiere decir que la sinapsis se haga continua, que transmite información, por eso se llama facilitadora, en este caso de la conexión de neurona a neurona, o se puede inhibir. ¿Qué quiere decir inhibir? Cesar, terminar, ¿no? Una señal o una sinapsis. Entonces, las neuronas hacen eso. Facilitan el paso de información o inhiben el paso de información.
¿Dónde se almacena toda la información de todo lo que yo estoy sintiendo en este momento gracias a mi porción sensitiva? Todo, absolutamente todo, se va hacia la corteza cerebral. La corteza cerebral recibe toda la información sensitiva y la guarda, cuando no es muy importante, en la memoria, para que posteriormente se dé una respuesta motora. Por ejemplo, ¿qué quiere decir posteriormente? Y memoria es, por ejemplo, que cuando tú naces, respiras y esa información ya queda en la memoria. Esa información, por ejemplo, de mover los músculos de las costillas para respirar, el diafragma, todos esos músculos de la caja torácica, permiten que los pulmones se aplasten o que se expandan para llenarse de aire. Todo eso toda esa información se va hacia la memoria y es una respuesta motora que no necesita, digamos, que no necesito yo recordarla porque se almacena en la parte motora para toda la vida, en la corteza cerebral. Y no solamente en la corteza cerebral, se almacena también, en este caso de la respiración, se almacena en el bulbo raquídeo, se almacena en la protuberancia que están localizados en el tallo cerebral. Bien, entonces la acumulación de información que se da en la memoria se debe a que señales sensitivas, por medio de la sinapsis, facilitan esa información para el paso de neurona a neurona, ¿no? Aunque solo sean recuerdos, algunas sensaciones originales, esas sensaciones vuelven gracias a la memoria y se da una respuesta motora. Esa respuesta motora puede ser, por ejemplo, yo me acuerdo cuando he comido mi plato favorito ese día de la excursión, cuando yo estaba en cuarto de primaria y qué rico que era. Memoria, corteza, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, todo se ha unido, especialmente la corteza donde está la mayor parte de la memoria, ¿no? Pero todo lo demás se ha unido porque en el sistema límbico se procesa el placer, las emociones, me da alegría recordar y a la vez voy a dar una respuesta motora que va a ser secreción glandular. Voy a empezar a saborear o a secretar saliva solamente por recordar todo lo que he hecho en ese día, hace 30 años, ¿no? Entonces los recuerdos guardados forman parte de un mecanismo de procesamiento cerebral para el pensamiento. Todo está conectado, señores, en su cerebro, ¿no? Apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, principales niveles de función del sistema nervioso central. Cuando hablamos de niveles de función del sistema nervioso, hablamos de 3 niveles, fundamentalmente. El más, se podría decir, el primer nivel, que sería el nivel más arcaico, no es arcaico el término correcto, ¿no? Es el primitivo, digamos, el nivel medular. Luego tenemos el nivel encefálico inferior o subcortical y el nivel encefálico superior o cortical. O sea, estamos yendo de lo más simple y básico, que sería el 1, medular, a algo más complejo, inferior o subcortical, a superior o cortical. Cuando decimos cortical, decimos corteza cerebral. Ahí se encuentran neuronas que procesan conocimiento, memoria, ¿no? Pensamiento, ideas. Cuando decimos nivel encefálico inferior o subcortical, nos referimos a lo que está por debajo de la corteza, subcortical. Estamos hablando del mesencéfalo, del tálamo, de lo que es la amígdala, lo que es el sistema límbico, ¿no? De las emociones. Y cuando decimos nivel medular, estamos hablando de la médula espinal, de la protuberancia y del bulbo raquídeo, que vendrían a ser lo que más internamente parecería que se encuentra en mi encéfalo. Por eso se dice que al nivel medular se le conoce como cerebro reptil, ¿no? Porque los reptiles solamente respiran, sienten calor, frío, funciona su corazón, su sistema digestivo, y la mayoría de estas funciones están controladas con la médula. Obviamente por todo, pero van a ver que, por ejemplo, se mueven. Si a ustedes le cortan la cabeza a una gallina, la gallina va a estar correteando por lo menos unos segundos sin cabeza, porque en la médula hay neuronas que controlan el movimiento, la marcha.
En el nivel 2 se encuentra lo que es ya el cerebro animal, ya no el cerebro reptil. El cerebro animal te dice que tú ya tienes neuronas que trabajan con emociones, ¿no? Ahí está el neuronas que te dan, que te hacen dar hambre, que te hacen dar apetito o saciedad, todo lo contrario. Entonces ya es un cerebro más emocional. Y el 3 es el encefálico superior cortical, donde está la corteza cerebral. Ahí está, ¿no? El nivel medular, lo que les decía, funciones básicas de respiración, de latidos del corazón, digestivas, funcionamiento de órganos primordiales, como ser órganos reproductivos, la micción, la orina, las contracciones musculares, toda la marcha, los tendones, todo el control básico que tiene una persona sin que hable, sin que piense, sin que se tenga emociones, están en el nivel medular. O sea, en neuronas que están ubicadas en todo este trayecto, ¿no? Si me seccionan, por ejemplo, acá, yo no voy a poder controlar la defecación, no me voy a poder controlar si se arruina toda esta parte de la médula, porque hay neuronas que controlan la excreción urinaria, neuronas que controlan la defecación, varones y mujeres. Si me seccionan por acá, tampoco voy a controlar los brazos, etc. Porciones motoras, generalmente la marcha, ¿no? La marcha, sensitivas a este nivel también, motoras a este nivel. Cuando ya hablamos del nivel encefálico inferior o subcortical, ya no es medular, pero ahí hablamos de bulbo raquídeo, de cerebelo, de protuberancia, de mesencéfalo, de tálamo, hipotálamo, ganglios basales. Ahí estamos hablando de que ella controlamos más cosas. Por ejemplo, en el bulbo raquídeo se controla lo que es la respiración, ¿no? Se controla lo que es el movimiento del corazón, la frecuencia cardíaca, digestivo. En el cerebro nos orienta la marcha, lo que es el equilibrio. A nivel de la protuberancia, de la misma manera, y hay neuronas que controlan inclusive el dolor. En el mesencéfalo ahí controlan emociones, en el tálamo se controla también el dolor, en el hipotálamo hay hormonas que controlan el apetito, la sed, el hambre, controlan hormonas que producen secreciones glandulares de todo nuestro cuerpo, en los ganglios basales, que generalmente son lugares motores, controlan el movimiento. Entonces, quiero que entiendan, tanto en la médula, generalmente son cosas muy básicas como ser movimientos musculares de marcha, caminar, de brazos, movimiento de brazos, etcétera, y lo que sería tal vez algunas funciones sensitivas que también se encuentran a nivel medular, como ustedes han visto al principio, ¿no? Ya a nivel del subcortical o inferior, ya hay más cosas, si se dan cuenta, ¿no? Ahí en el subcortical hay ira, se puede ver la excitación, respuestas sexuales, reacciones al dolor y al placer, ¿no? Es el cerebro animal, el cerebro que está por debajo de la corteza. ¿Estas pueden darse una vez destruida gran parte de la corteza cerebral? Sí. ¿Qué quiere decir? Que si se destruye la corteza cerebral, nosotros podemos seguir funcionando, pero ya no pensando mucho, pero sí va a haber excitación, ira, respuestas sexuales, reacciones al dolor, que son reacciones, digamos, de animales, propiamente dicha, porque en la corteza es donde se produce, acá se produce lo que es el pensamiento, el conocimiento, ¿no? La corteza jamás funciona en solitario. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a estar conectado con los niveles inferiores, con el nivel medular, con el nivel subcortical, protuberancia, médula, mesencéfalo, tálamo, hipotálamo, ganglios basales, sustancia articular grisa, amígdala, etc. ¿Para qué? Por decirles, en el nivel, en la corteza, tengo pensamientos, ya les he dicho, pensamientos acerca del amor, ¿no? De mi enamorada de colegio. Esos pensamientos de la enamorada de colegio van desde lo que es la corteza, ahí está la memoria, bajan hasta niveles inferiores donde, por ejemplo, está la parte hormonal. Puede ser que esos recuerdos me produzcan secreciones hormonales, ¿no?
testosterona, en el caso, o puede ser que active glándulas como ser las glándulas lacrimales y empiece a lagrimear, o mi corazón lata más por esos recuerdos, o reniegue y funcione la amígdala. Y mediante esos recuerdos, tal vez yo quiera irme rápido a mi casa y encerrarme, entonces se va a accionar el nivel medular, voy a empezar a correr. ¿Se dan cuenta? Todo está conectado con el nivel cortical. Todo funciona como una red de información. Bien, volviendo a la sinapsis, para que haya esa conexión, tiene que haber conexión entre neuronas. Y esas conexiones pueden ser de dos tipos. Una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. Eléctrica se basa en los famosos potenciales de acción, ¿se acuerdan? Los potenciales de acción eléctricos, mediante una sustancia transmisora, que es un neurotransmisor, que puede excitar, les he dicho, facilitar la señal, o puede inhibir la señal. Y puede haber sinapsis químicas, que en este caso se da con solamente sustancias químicas, que también pueden llegar a generar potenciales de acción a la vez, porque recuerden que la forma de comunicación de una neurona es por potenciales de acción, y eso les he explicado, ¿no? Neuronas y músculos y glándulas se comunican mediante potenciales de acción. Uniones en hendiduras se denominan estas uniones químicas, uniones comunicantes también se denominan. En otros libros los van a encontrar con el término de uniones comunicantes o con gap junctions también se denomina, ¿no? Hay varios textos que mencionan de diferente manera. Entonces, una neurona típicamente es de esta forma, que contiene estos botones presinápticos. Alrededor de 200.000 puede tener en todo el cuerpo, a nivel de las dendritas, a nivel del axón, 200.000. Puede haber cientos o puede haber 200.000. ¿Se imaginan? Es como tener prácticamente una neurona con un cabello ahí, como un cuero cabelludo lleno de estas terminaciones que provienen de otras neuronas. Por eso está comunicado todo mi complejo cerebral encefálico medular. Todo está con unión con otros lugares, ¿no? Y esas uniones, estas terminales, esos botoncitos que han visto que parecen cabellitos, son terminales ya sea de comunicación presináptica, que se comunican con otra neurona, en este caso postsináptica, ¿no? Esto se llama el lugar postsináptico o terminal postsináptica. Esto es la terminal presináptica. Y lo que están viendo acá son vesículas que tienen neurotransmisores. Esos neurotransmisores pueden ser acetilcolina, glutamato, GABA, noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, cualquier neurotransmisor. ¿Tiene que haber mitocondrias? Sí, tiene que haber mitocondrias porque el paso o la liberación de estos neurotransmisores necesita energía y la energía va a ser suministrada por medio de este ATP para que vaya de esta neurona a esta neurona, ¿no? Y miren, acá hay una hendidura sináptica que mide de 20 a 30 micrómetros, o lo mismo que decir de 200 a 300 angstroms, que es una medida. Esta no existe, si hay un espacio, y ese espacio se denomina espacio sináptico. Y existen proteínas receptoras, ¿no? Para que se produzca el paso de sinapsis, ¿qué tiene que haber? Potencial de acción proveniente de la neurona presináptica, mediante su membrana presináptica, y ese potencial de acción, ¿qué va a hacer? Va a aperturar canales de calcio. ¿Por qué se denominan canales de calcio? Se denominan canales de calcio porque están ubicados a nivel de la membrana presináptica, como ustedes están viendo acá, y para pasar esa información, que puede ser sensitiva, que puede ser motora, ¿de qué depende eso? De que la neurona es sensitiva o motora, o sea, afectora o efectora. De sensaciones o de respuestas motoras, glandulares, lisas o esqueléticas. Entonces, estos canales de calcio, hay miles acá. Aquí es un ejemplo simplemente, ¿sí? Aquí hay miles de canales de calcio y el potencial de acción que viene de esta neurona, desde el cuerpo neuronal, viene así un potencial eléctrico, hace que estos canales se abran. Cuando se abren estos canales, el calcio ingresa, el calcio, que es un catión, ingresa, obviamente lo va a ingresar, y ese ingreso de calcio genera que se expulse
el neurotransmisor que han visto que estaba encerrado en vesículas, ¿no? La acetilcolina se libere. Cada vesícula de acetilcolina, es un ejemplo, por ejemplo, de neurotransmisor, la acetilcolina. Cada vesícula, cada de estos puntitos tiene 10.000 neurotransmisores, por ejemplo, esos puntitos verdes. ¿Y cuántos yo tengo por terminal sináptica? Aproximadamente, ¿cuántos de estos puntitos? Tengo a veces 300.000 por cada terminal presináptica. O sea, por todo este lugar puedo tener de estos puntos verdes que son las vesículas de acetilcolina, 300.000. ¿Se van a liberar las 300.000? No. Generalmente por cada potencial de acción se liberan 125. Pero en cada 125 yo tengo de estas moléculas, tengo 10.000 neurotransmisores. Imagínense, cada uno, y tengo 125 que se liberan por potencial de acción. Y acá está la membrana de un cuerpo neuronal que también tiene canales, como los potenciales de acción que hemos visto, que reciben, ¿no? Y se unen a los receptores, Y esos receptores son los que, por eso su nombre indica, reciben a los neurotransmisores, en este caso la acetilcolina, y producen una acción. ¿Qué acción es? Abrir los canales de sodio. Y ustedes saben que como aquí hay un espacio, en ese espacio hay líquido extracelular, como les he dicho en la primera clase. Y si hay líquido extracelular, quiere decir que puede haber canales, perdón, electrolitos de sodio, puede haber potasio, puede haber calcio, bicarbonato, puede haber cloro, todo. Pero ahora solamente se están abriendo los canales de sodio, ¿no? Entonces, estos neurotransmisores se van a unir a la neurona postsináptica aperturando esos canales de sodio. Pero para que se unan, tiene que haber un componente de unión, o sea, un receptor, y un componente ionóforo. ¿Qué quiere decir el componente de unión? En este caso tiene que ser un receptor de la acetilcolina. Y el componente ionófero son generalmente activadores de canales iónicos y activadores de segundos mensajeros, el componente ionóforo. Generalmente ese componente ionóforo que se llama acetilcolina. ¿Qué me va a hacer? Va a activar el canal iónico. ¿Qué canal? ¿De qué ión? ¿De qué ión estamos hablando ahorita? Potasio, calcio, sodio. ¿De qué hemos hablado? Jóvenes. De canales de sodio. Estos canales de sodio van a activar a segundos mensajeros. Ahí está, miren. Si es sodio, se denomina canales catiónicos, porque ingresan carga positiva. Si fueran canales de cloro, que es carga negativa, serían el ion, el cloro es negativo, serían canales aniónicos. En este caso, el sodio, el calcio, el potasio tienen carga positiva porque son cationes, +1, +1, +2, ¿no? El calcio. Entonces son canales catiónicos de carga positiva. Pero en el caso del cloro, los canales se denominan canales aniónicos porque el cloro tiene carga negativa. ¿Qué es un segundo mensajero? Porque ya hemos hablado que este componente ionóforo, que es la acetilcolina, primero activa canales iónicos, ya sean catiónicos o iónicos, aniónicos. Y activa un segundo mensajero. Un segundo mensajero es como dice su nombre, segundo mensajero. El primer mensajero, el canal iono, era la acetilcolina. El segundo mensajero en este caso es el AMP cíclico o adenosín monofosfato cíclico o el guanosín monofosfato cíclico. ¿Cómo sucede eso? Llega el potencial desde la neurona hasta la membrana presináptica donde se aperturan los canales de calcio. Los canales de calcio permiten ingresar calcio, eso hace que se expulse
las vesículas de acetilcolina. Esa acetilcolina ya es el primer mensajero que llega hasta el receptor que está ubicado en la membrana postsináptica. Esta membrana postsináptica apertura con este elemento ionóforo que sería la acetilcolina, apertura los canales iónicos específicos, ya sea de sodio en este caso, o puede ser de calcio también. Y se produce la activación del segundo mensajero, que es el AMP cíclico o el GMP cíclico. ¿Qué va a hacer este segundo mensajero? Va a llevar la información al núcleo o a un ribosoma para producir transcripción genética. ¿Qué es transcripción? Simplemente darle una información a la neurona de qué hacer. Transcribir la información que está siendo enviada desde otra neurona. Y luego se producen enzimas intracelulares, entonces ya se olvidó, ¿no? Sustancia neurotransmisora, proteína receptora, activación de canal, apertura de canales aniónicos o catiónicos, dependiendo, ¿no? Activación de la proteína G, que vendría a ser el inicio del segundo mensajero. Luego vas con el AMP cíclico, ahí está, el GMP cíclico, y se produce lo que es la activación, ya sea de enzimas, transcripción genética para hacer proteínas o activación de alguna enzima, pero esta proteína G, por un lado, y el AMP cíclico es la que produce, en este caso, la información como segundo mensajero. Entonces, los receptores postsinápticos, los que están en la neurona postsináptica o en el músculo que recibe la información procedente de otra neurona, pueden excitarse o pueden inhibirse. En el caso de la excitación, es lo que han visto. Se abren los canales de sodio, se cierran los canales de cloruro, porque evidentemente el cloro, si se están abriendo los canales de positivos, los canales negativos tienen que estar cerrados. Y existen cambios metabólicos internos porque se está produciendo un potencial de acción en la neurona ahora, proveniente de otra neurona. Cuando se produce inhibición, ¿qué va a hacer? Más bien se van a aperturar los canales de cloro en la neurona. Puede ser también que se aperturen los canales de potasio, que hace que el potasio salga, o puede ser también que se activen enzimas receptoras. Esto es lo que se denomina también como despolarización. ¿Se acuerdan que el potasio salía? Los de mi grupo les he explicado cómo sale el potasio para que de nuevo la carga negativa eléctrica disminuya. Oh, perdón, sí, claro, vuelva a menos 90 milivoltios, que es la carga normal de una neurona en reposo. Entonces, para que pasen estos neurotransmisores, estas sustancias activen estos potenciales de acción, se forman dos grupos: neurotransmisores de acción rápida y neurotransmisores de acción lenta. ¿Cuáles son los neurotransmisores de acción rápida? Tenemos básicamente tres tipos de neurotransmisores. La clase 1, que es la acetilcolina, clase 2, que es la noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, histamina, y la clase 3, que es derivada de aminoácidos. La GABA, la glicina, glutamato, el aspartato, y la 4, que es el óxido nítrico. ¿Qué son estos jóvenes? Neurotransmisores, o eso es ese componente ionóforo que les decía. Estos hacen abrir canales iónicos, o apertura de canales iónicos que pueden ser catiónicos, que pueden ser aniónicos. Estos producen lo que es la formación del famoso segundo mensajero para que la célula elabore una enzima, elabore una respuesta, para que la neurona elabore, no sé, un potencial de acción para cualquier cosa. Pero estos son transmisores de acción rápida. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se liberen la neurona, actúan rápidamente con otra neurona y cumple su función solamente, generalmente a nivel de neuronas, porque las neuronas son rapidísimas su funcionamiento. Mientras tengo acá otro ejemplo de neurotransmisores de acción lenta. ¿Por qué se denominan de acción lenta?
porque en este caso son hormonas, no son neurotransmisores en sí. Pueden ser hormonas, pueden ser péptidos, pueden ser sustancias procedentes de otros tejidos que actúan igual sobre neuronas, puede ser, o pueden actuar sobre órganos, tejidos o sobre células. La diferencia entre un neurotransmisor es que actúan entre neuronas, mientras que estas pueden actuar a cualquier nivel. Por ejemplo, si hablo de la prolactina se va a liberar, que está acá, la prolactina se va a liberar de la hipófisis anterior, de la adenohipófisis, y la prolactina va a ir hasta lo que son las glándulas mamarias y va a hacer su efecto en las glándulas mamarias. Ahí va a ser su efecto, pero no lo va a hacer rápido, tiene que viajar por la sangre, la prolactina y llegar a las glándulas mamarias. Por eso se denomina de acción lenta. Hasta llegar a las glándulas mamarias, llega ahí, le da la información a las glándulas mediante apertura de canales de sodio, mediante la generación de un segundo mensajero y le dice, ¿sabes qué, querida glándula o célula acinar de la glándula mamaria? Elabórame leche. Entonces el núcleo dice, bueno, ribosomas empiecen a elaborar leche, retículo endoplásmico rugoso, complejo de Golgi, almacenen en vesículas la leche y luego expúlsenlas. Para expulsar todavía va a haber otra hormona que es la oxitocina, que va a hacer que se contraigan los canales. O sea, es increíble cómo algunas funcionan lentamente, pero funcionan a nivel de muchos tejidos, como hacer estas hormonas, péptidos o sustancias procedentes de células, inclusive. Por ejemplo, acá vemos la bradicinina, la angiotensina, que son sustancias endoteliales, producidas por células endoteliales. O la gastrina, la colecistocinina, que son sus péptidos hormonas que se están en el sistema digestivo. La gastrina lo elabora el estómago, la colecistocinina lo elabora el epitelio de la vesícula biliar, ¿no? La insulina, el páncreas, el glucagón. Entonces, todas son hormonas que elaboran ya sea el hipotálamo, la hipófisis, glándulas, que actúan sobre otras glándulas, pero siguen siendo considerados en su esencia neurotransmisores, porque actúan, en este caso, en varios tejidos o células. A diferencia de los neurotransmisores que actúan, propiamente dichos, de acción rápida, que han visto antes, que son los que actúan sobre neuronas, de neurona a neurona, pero lo hacen rápido, a la velocidad del rayo eléctrico, potenciales de acción. Mientras que esto es más lento, porque tienen que ser transportadas por la sangre para llegar a su destino. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? ¿Están presentes o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, Sí. Lo escucho. Muy bien. Entonces, los transmisores o neurotransmisores pequeños generalmente se sintetizan ¿han visto? En la parte presináptica, se almacenan ahí y llega un potencial de acción que permite el ingreso de calcio mediante los canales de calcio de la neurona presináptica. ¿Se acuerdan del primer gráfico? Salen mediante las mitocondrias que generan energía, gasto de energía, que se llama transporte activo. Se alojan en esas vesículas mediante el potencial de acción y se liberan de golpe al espacio sináptico. Mientras los neuropéptidos de acción lenta son pues más lentos, ¿no? Más tienen que ir por la sangre. También sus cambios son más duraderos, a diferencia de los neurotransmisores de acción rápida, porque continúan algunos su acción que puede durar horas, incluso puede durar días, minutos, mientras que el otro, de la adrenalina, noradrenalina, lo que es de acción rápida, su acción también es rapidísima, ¿no? ¿Qué hacen estos? Pueden también, las hormonas, como ser la oxitocina o la prolactina o la insulina, trabajan igual con apertura o cierre de canales iónicos, trabajan igual en este caso, si trabajan con neuronas, pueden trabajar con sinapsis, porque les he dicho que trabajan con neuronas, pero también con tejidos. Bien. La acetilcolina, por ejemplo, tiene estas características, ¿no? La acetilcolina ha sido el primer neurotransmisor que se ha descubierto y se puede decir que es uno de los más abundantes. Se ha descubierto en la década del 20 del siglo pasado, 1920, 21 creo que se ha descubierto, ¿no? Y entonces, esta, por ejemplo, la acetilcolina
para darles información, ¿dónde se genera, dónde están situadas estas acetilcolina? ¿En qué parte del sistema nervioso? Por ejemplo, en gran cantidad en las terminales de las células piramidales de la corteza motora. Toda neurona motora trabaja con acetilcolina. Es tan importante la acetilcolina que, por ejemplo, hay venenos de las serpientes, de las arañas, o que secretan sustancias que inhiben la acetilcolina. Y si, digamos, me pica una cobra, en ese líquido venenoso hay sustancias que inhiben a la acetilcolina y que la acetilcolina propicia, por ejemplo, la contracción del músculo esquelético. Y si, digamos, ese veneno llega por mi circulación hasta mis músculos del tórax o hasta mi médula, que controla la respiración, o hasta la protuberancia, o en este caso hasta los músculos del tórax, inhibe toda esa acetilcolina, lo inhibe, o sea, le quita la función, lo elimina a la acetilcolina, este veneno que tiene inhibición de la acetilcolina. Y mis músculos no se pueden contraer y puedo morir de un paro respiratorio, de un paro cardíaco. Ese es el funcionamiento, por ejemplo, del veneno, que tienen inhibidores de acetilcolina, el veneno de muchos animales. Hay otros venenos que te destruyen la carne, por ejemplo, la piel, pero hay venenos que se denominan neurotóxicos, como en el caso de algunas serpientes, que te paraliza el sistema nervioso mediante la inhibición de la acetilcolina, ¿no? Entonces, ¿dónde más está presente la acetilcolina? En los ganglios basales, en las neuronas de músculos esqueléticos que van a los músculos, en las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo, estamos hablando de simpático, parasimpático, y en las neuronas postganglionares del sistema simpático. La noradrenalina, por ejemplo, ¿dónde se encuentra? La noradrenalina se encuentra en muchas neuronas que están ubicadas generalmente en el encéfalo y en el hipotálamo. Por ahí, por medio de esos neurotransmisores, funciona el encéfalo y el hipotálamo. O en la protuberancia, a nivel del locus ceruleus. O a nivel, en sí, la noradrenalina se encuentra en todo el cuerpo humano, pero más abundantemente en estos lugares. Se encuentra en la médula suprarrenal, la noradrenalina. Ahí se elabora, por ejemplo, en gran cantidad, ¿no? Como también lo elaboran las neuronas de estos lugares. También se encuentra, por ejemplo, en tejidos como el sistema nervioso que llega a los vasos sanguíneos, el sistema nervioso que lleva al plexo, que llega hasta el sistema digestivo, al intestino. En todo lugar está la adrenalina. La dopamina, que es un neurotransmisor rápido, por ejemplo, está ubicado se origina en la sustancia negra, que es una parte del cerebro. Por neuroanatomía ustedes han aprendido. Se llama sustancia negra, que es por su color, pero son neuronas que están ubicadas en la base del cerebro, ¿no? Y generalmente su terminación se produce generalmente a nivel de los ganglios basales, que están ubicados en el encéfalo igual. La glicina, igual, la glicina, por ejemplo, se ubica bastante en la sinapsis de la médula espinal, neuronas de la médula espinal. Ese neurotransmisor es abundante ahí. El ácido gamma-aminobutírico, el GABA, se localiza a nivel de la médula espinal, del cerebelo, de los ganglios basales, de la corteza. Entonces, si yo les pregunto en el parcial, ¿dónde se localiza en mayor cantidad la dopamina? Voy a colocar incisos, me dirán, pues ahí. ¿O dónde el GABA? En sí, son neurotransmisores, o el óxido nítrico, que es un neurotransmisor tipo 4, que se ubica, digamos, en lugares nerviosos, en las regiones encefálicas de la corteza cerebral. Y el óxido nítrico, por ejemplo, no solamente se ubica a nivel nervioso, el óxido nítrico se ubica a nivel del aparato circulatorio. Hay células que secretan óxido nítrico, células que están de la sangre, que secretan óxido nítrico. Endotelio de los vasos sanguíneos que secretan óxido nítrico en gran cantidad. Neuropéptidos, ¿no? Que generalmente se ubican, son neurotransmisores mucho pequeñitos en su cantidad, en su tamaño, ¿no? Entonces, estos neuropéptidos, estos se sintetizan en la parte presináptica, actúan como moléculas proteicas
porque son elaborados por el retículo endoplásmico, se almacenan gracias al aparato de Golgi, se liberan posteriormente esas vesículas gracias a un potencial de acción. No se olviden la importancia que es un potencial de acción. Y el potencial de acción puede estar ubicado, ya saben, en una neurona, o puede estar ubicado en un músculo, o puede estar ubicado en una glándula. ¿Y qué es un potencial de acción? Esto ya se les ha explicado, ¿no? Normalmente es el interior negativo, lo que sucede es ingresar sodio, cargas catiónicas positivas, lo que va a hacer es disminuir la negatividad, entrar en un umbral de acción, de potencial de acción de menos 60, de menos 50 a menos 70 milivoltios, se despolariza la membrana, se genera carga eléctrica interna, eso hace que se genere un segundo mensajero que active enzimas, que informe al núcleo, que le diga qué tenga que hacer, contraerse o pasar información a través de este axón a otra neurona, vaya a saber Dios, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes sepan qué cantidad, ya les he dicho, es de sodio ahí afuera, qué cantidad de sodio hay adentro, qué cantidad de potasio externo, potasio interno, de cloro externo, de cloro interno. Cuando entiendan eso, van a comprender muy bien lo que es un potencial de acción y para qué sirve, ¿no? Lo que es la bomba de sodio y potasio. Lo que han hecho en ósmosis básicamente es algo a través de una membrana. Potencial de acción igual se desarrolla a través de una membrana, ¿no? Entiendan que, por ejemplo, el potasio siempre que está en gran cantidad internamente va a tener la necesidad de salir. El sodio que está externamente en gran cantidad va a tener la necesidad de ingresar. Entonces, hay canales de sodio para ingreso, hay canales de potasio para ingreso. El cloro que está afuera también tiene en gran cantidad, 105 milimoles por litro, tiene la necesidad de ingresar dentro de la célula. Por eso hay canales aniónicos de cloro, ¿no? Y el calcio también, canales catiónicos de calcio que va a ingresar. Así es. Entonces, el ion cloro tiene una concentración alta en el líquido extracelular, pero baja en el interior de la célula. Un potencial, entonces, un potencial de acción que ustedes van a ver como una fórmula. Esta puede ser cómo se genera un potencial de acción para calcular los milivoltios. Pero esto nos ayudará para comprender lo básico, no. Generalmente esto manejamos los fisiólogos, manejar el potencial de Nernst para calcular mediante una ecuación. No es necesario que aprendan eso en el texto. Y lo he puesto en referencia acá, porque muchos me están diciendo, doctor, ¿y cómo sacamos esta ecuación? No vayan a fórmulas, no vayan a la parte en la parte matemática del libro de fisiología, porque no nos compete. Esto de fisiología lo explican los fisiólogos, y esto les puedo explicar, pero nos va a tomar toda una clase hacer ejercicios, etc. ¿Y de qué? Lo importante que tienen que saber para qué sirve un potencial de acción. Sí, sí. Ok, entonces, recuerden que el potencial de acción es uniforme y que se va en diferentes, desde de la neurona, un potencial de acción, el potencial de acción va en diferentes direcciones. Eso es una regla, ¿se acuerdan? Pero es unidireccional a la vez, que va desde el axón hasta las neuronas. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un axón de otra neurona. Entonces va a ir desde el axón hasta la neurona, hasta el cuerpo de otra neurona. Por eso parecería que fuera una contradicción lo que estoy diciendo, pero no es así, ¿no? Entonces, el potencial de acción se va de manera uniforme, ¿no? Se inhiben, se puede inhibir también, se puede excitar dependiendo del neurotransmisor. Hay neurotransmisores que excitan, hay neurotransmisores que inhiben, ¿no? Entonces, generalmente, cuando se genera un potencial de acción en reposo, perdón, no está en reposo, es de menos 90 milivoltios, pero se empieza a generar ya un potencial con menos 65 milivoltios, ¿no? Ya tenemos a menos 45 milivoltios, ya se ha generado un potencial, ya está excitado, y va a querer volver a inhibirse mediante la entrada de cloro, tratar de bajar esa negatividad
o aumentar la negatividad en este caso porque el cloro es negativo, y en este caso llegar a los menos 90 milivoltios, que sería de nuevo el reposo, ¿no? Entonces simplemente es una suma de matemáticas básicas, saber que el sodio es catión, el cloro es anión, el potasio es catión, la carga interna básica menos 90 milivoltios, el umbral menos 65 milivoltios, y incluso puede llegar a volverse más positivo, llegar hasta 20 milivoltios, que es un potencial de reposo, ¿no? Entonces, un potencial de salida se puede indicar. Entonces, el efecto de la sinapsis inhibidora sobre la membrana postsináptica, en este caso hay un efecto de sinapsis postsináptico inhibidor. Generalmente se da gracias a los canales de cloro. El cloro inhibe la transmisión neuronal, nunca se olviden. Cloro inhibidor, ¿no? En este caso, el cloro, los canales de potasio van a dejar que salgan el potasio al exterior, porque queremos que vuelva al reposo, que se inhiba la señal, que ya no haya potencial de acción. ¿Qué tiene que hacer? El potasio tiene que salir para reducir la carga que no está tan negativa, debería ser menos 90 para estar en reposo. Entonces el potasio va a salir, pero también el cloro va a entrar. La entrada de cloro se hace más la salida de potasio, todo eso eleva la negatividad intracelular, lo que se denomina hiperpolarización o también se denomina repolarización o volver al estado de reposo. 3 nombres. Nunca, en algún libro van a encontrar como el nombre de hiperpolarización, en otro como repolarización, en otros como hiperpolarización o en otros regreso al estado de reposo, ¿no? Bien. Entonces simplemente esto es el juego de transmisión neuronal nervioso, es simplemente activación de sinapsis inhibidoras con el cloro como componente fundamental, con sinapsis activadoras con el sodio y el calcio fundamentalmente, que van a ingresar, ¿no? Reducir a un umbral que es de menos 65 milivoltios. Y obviamente va a haber un umbral que al principio les han debido explicar en el tema de potencial de acción, que es de menos 5 milivoltios, que es, digamos, la variación de un potencial que existe. La inhibición presináptica se da gracias, repito, en este caso a un neurotransmisor conocido como GABA, ácido gamma-aminobutírico. Eso es un gran inhibidor presináptico, por ejemplo. Ok, muchas gracias por su atención. Ya hemos llegado un poco, hemos pasado la hora de lo que es. Si tuvieran alguna consulta o alguna duda, bien,